Hola, ¿qué tal a todos? Yo soy Liga Poronga y este es el 11º capítulo de nuestra saga sobre la historia de la Copa Libertadores. En esta ocasión iremos a la 10ª edición del torneo que se disputó en 1969 y en el que Estudiantes buscaba ser bicampeón. Descubrámoslo por aquí. Suscríbete a Liga Poronga y recibirás mucho contenido informativo y ameno del fútbol y todo tipo de temas. Espero que el contenido sea de tu agrado. Para esta 10ª edición se alinearon 17 equipos de 9 países. El 23 de diciembre de 1968, Brasil informó que se ausentaría del torneo por desacuerdos con el formato de la competición, denuncias de violencia cuando jugaban de visitante, factores económicos y los conflictos con la preparación de la selección brasileña para la disputa de las eliminatorias al Mundial de México. Ello impidió a Santos Internacional de Porto Alegre participar del torneo, ya que ellos calificaron como los dos primeros del torneo Gómez Pedrosa y no los de la Taza Brasil, porque ese torneo no acabó a tiempo. Además, Vélez Sarsfield y River Plate, que iban a representar a Argentina, también anunciaron su retiro al no aceptar Perú su propuesta económica en cuanto a recaudaciones. No obstante, la nación albiceleste sí fue representada únicamente por el campeón defensor Estudiantes, que iniciaba su presencia en semifinales. El formato fue el mismo, solo que ahora eran 4 grupos de 4 y la segunda fase tuvo 2 grupos de 3 y una llave de 2, al ser 8 equipos los clasificados. Los vencedores de esa fase se unieron a Estudiantes como siempre en las semifinales. La fase de grupos se sorteó el 7 de enero de 1969 en Lima y sus juegos se disputaron del 31 de enero hasta el 20 de marzo. La acción del Grupo 1 empezó en Santa Marta con los colombianos. Unión Magdalena recibió al Deportivo Cali y Esteban Molinas le dio la ventaja. Igualó el brasileño Hiroldo y Raúl Peñaranda aventajó al local. El peruano Miguel Loaiza lo empató. En el Olímpico de Caracas, el Deportivo Italia recibió al debutante Unión Deportivo Canarias y venció con los tantos de Mario Mateo y el italiano nacionalizado Augusto Nitti en el primer tiempo. 3 días después, Deportivo Cali inició su gira en Caracas visitando a Canarias. El español Vicente adelantó al cuadro caraqueño y el empate que hizo Loaiza a 5 minutos del final del cotejo. Luego Deportivo Italia fue el contrincante del Cali y Mateo con un doblete aventajó a los venezolanos. El argentino Mario Desiderio descontó, pero no evitó la derrota caleña. Al día siguiente, Magdalena visitó a Canarias en el Olímpico. El español José Ángel dio la victoria al equipo dirigido por el uruguayo Manuel Arias. 3 días después, el cuadro del Atlántico colombiano se enfrentó a Italia. El duelo se resolvió en la segunda parte cuando el yugoslavo Dusan Maravic y Nitti dieron el triunfo a los italianos. 4 días después, las revanchas empezaron con los duelos locales. Italia visitó a Canarias, que se adelantó con gol de José Ángel. Maravich marcó el empate para el campeón venezolano. En el Pascual Guerrero, Deportivo Cali recibió al Magdalena y Loaiza hizo doblete para darle la ventaja a los de Pancho Villegas, con empate parcial de Alfredo Arango. Jorge Ramírez siguió el triunfo definitivo para el campeón colombiano. Los caleños recibieron a Italia en el comienzo de las visitas venezolanas. Un doblete del argentino Juan Carlos Layena aventajó a los caleños y Loaiza complementó la victoria del Deportivo Cali, que lograba su clasificación a la segunda fase. En Santa Marta, Raúl Peñaranda le daba a la Unión Magdalena su primer triunfo en el torneo recibiendo a Canarias, y con ese resultado le daba el pase a la siguiente fase al Deportivo Italia. 3 días después, Magdalena cerró su participación ante Italia y con tantos de Efraín Padilla, el paraguayo Eugenio Samaniego y Peñaranda lograba una victoria que terminó siendo decorosa. El grupo se cerró en el Pascual Guerrero con el Deportivo Cali frente a Canarias. Los tantos de Ramírez y Loaiza certificaron el primer lugar del grupo para los azucareros de Villegas en casa. El grupo 2 empezó en Lima con Antonio Vallejos adelantando a Juan Aurich frente a Sporting Cristal, que igualó con autogol de Enrique Castellón. Próspero Merino hizo un doblete que le daba la ventaja al equipo de Chiclayo. No obstante, Alberto Gallardo y Francisco González dejaron el empate final. En el Estadio Nacional de Santiago, la Universidad Católica recibió al Santiago Wanderers, que marcaba su debut. El uruguayo Alberto Ferrero y Luis Acevedo aventajaron a los de Valparaíso. Fernando Soria consolidó el triunfo de la visita. Llegaban las visitas chilenas a Lima, y ello lo decimos porque Juan Aurich fungió de local en el Estadio Nacional. Su primer rival fue Católica y el triplete de Sergio Messen le dio la recuperación a los cruzados, que ganaron por 4-2. Acto seguido, Sporting Cristal recibió al Wanderers. Eugenio Méndez aventajó a los chilenos. No obstante, Gallardo y González dieron la victoria final a los dirigidos por el brasileño Didi. 2 días después, los limenses se midieron ante la Católica. El partido se definió en el último cuarto de hora cuando Eloy Campos y Carlos González anotaron los tantos con los que Cristal triunfó en casa. Luego Juan Aurich recibió a Santiago Wanderers. Juan Orbegoso hizo un doblete para el equipo dirigido por el argentino Servino Bartoli, que cerró Nemesio Mosquera para la victoria del cuadro norteño.
3 días después, los peruanos se enfrentaron con Francisco González haciendo un doblete que dio el empate para Cristal frente a Aurich, que tuvo la ventaja por el penal de Merino y la anotación de Eladio Reyes en la segunda parte. Santiago Wanderers recibió a la Católica en el Sausalito de Viña del Mar, siendo el primer duelo del torneo que se disputaba fuera de Santiago en Chile. Esteban Varas, Sarnari de penal y Mesén dieron el triunfo para los cruzados por un apretado 3-2 final. 5 días después se daba la gira de los peruanos en Chile. El argentino Isela aventajó a la Católica frente a Juan Aurich. No obstante, Castrillón y Carlos Benítez en el último minuto le daban una gran victoria al equipo chiclayano. Acto seguido, el duelo de campeones midió Wanderers y Cristal en el Nacional. Ferrero y el argentino Mario Grigol daban la victoria a los dirigidos por el argentino Donato Hernández. La última fecha podía dar pie a una situación inédita. Católica sacó ventaja con tantos de Sarnari y el brasileño Delem. Francisco González descontó y Néstor Isela de penal aseguró el triunfo de los argentinos José Pérez y triple empate al momento. Entonces llegó el Wanderers ante Aurich y el tanto de Orbegoso parecía clasificar el cuadro de Bartoli. No obstante, un doblete de Ferrero y los goles de Grigol y del argentino Elvio Porchel de Peralta provocaron un inédito cuádruple empate. Impensado, y me preguntarás, ¿cómo lo definió todo? Bueno, Conmebol decidió que cada equipo jugara 2 partidos más para decidir a los 2 clasificados. Los 2 primeros duelos se jugaron en Santiago. Wanderers se aventajó ante Cristal, fue un tanto de Ferrero. 11 minutos después, Gallardo marcó el empate cervecero que sufrió las expulsiones de Nicolás Nieri y Elías Mellán. Seguido a ello, Universidad Católica recibió a Juan Aurich. Mesén y Varas aventajaron a los cruzados. Merino descontó para el Ciclón del norte peruano. No obstante, Isela de penal y Alberto Fuilú sellaron la goleada chilena. La definición se dio en Lima. En primer turno se midieron Cristal ante Católica. En 20 minutos, Juan Bartales y Sarnari dieron la ventaja al equipo de Pérez. Gallardo descontó, pero no alcanzó. La Universidad Católica se clasificó a la segunda fase. El otro boleto lo disputaron Juan Aurich y Santiago Wanderers. El encuentro entre ambos equipos fue muy peleado, tan así que solo se definió con un gol de Sergio Leiva, que le daba el pase a la siguiente instancia al primer campeón chileno fuera de la capital. El clásico del fútbol paraguayo inició el grupo 3. Gerardo Laterza adelantó a Olimpia ante Cerro Porteño en el Parque Sajonia. Celino Mora lo igualó y Miguel Ángel Sosa dio la ventaja a Cerro, pero sentándose sobre el balón esperando a su rival. Severiano Irala con un doblete completó la goleada. 2 días después se midieron los bolivianos. Bolívar ante el debutante Litoral. El argentino Luis Ciaccia dio la victoria al cuadro de La Paz en casa. Una semana después, los paraguayos iban a tierras altiplánicas. Litoral recibió en Cochabamba a Olimpia. El decano goleó con los tantos de Leoncio Siblis, Américo Godoy y Julio Gómez. En tanto, Bolívar enfrentó a Cerro Porteño, que se adelantó con gol de Sosa. No obstante, el campeón boliviano remontó con las anotaciones del brasileño Coutinho y autogol de Justiniano Enciso. 4 días después, el cuadro paraguayo fue a Cochabamba para enfrentar al Litoral. Irala marcó el único gol para el triunfo de Cerro allí. En tanto, Bolívar recibió a Olimpia en el Hernando Siles. Apolinar Paniagua aventajó a los de Benjamín Fernández. Ciaccia marcó la igualdad definitiva para el campeón boliviano en casa. Llegaron las vueltas de los duelos nacionales. Litoral recibió a Bolívar y David Camacho aventajó al cuadro de Cochabamba. Antes del final de la primera mitad, Coutinho igualó para el campeón boliviano. En tanto, Olimpia se midió a Cerro Porteño y Paniagua aventajó al decano. En los últimos 5 minutos, Mora y Saturnino Arrúa dieron el triunfo al Ciclón de Barrio Obrero en Parque Sajonia. Los bolivianos visitaron Paraguay. Coutinho adelantó a Bolívar frente a Cerro Porteño. Mora lo empató en la segunda mitad para los azulgranas. 5 días después, los paceños se enfrentaron a Olimpia. El cuadro blanquinegro fue contundente y con los tantos de Siblis, Gómez, Laterza y Godoy logró golear y acercarse a Bolívar en la tabla. Llegaron las visitas del Litoral para cerrar el grupo. Cerro Porteño lo recibió primero y lo goleó con anotaciones de Jorge Escobar, Irala, Mora, Mario Yaquet, Arrúa y Valentín Mendoza de penal que permitieron la calificación del Ciclón Guaraní. 4 días después, el equipo de Cochabamba visitó Olimpia. Los tantos de Siblis y Godoy daban la victoria al decano, lo que le permitía igualar a Bolívar y forzar un duelo de desempate. Este cotejo se disputó 5 días más tarde en el Cilindro de Avellaneda. Ramiro Blacuda adelantó a Bolívar y Lorenzo Jiménez igualó y forzó la próloga. Allí Godoy dio el pase de ronda a Olimpia. El grupo 4 empezó con el clásico uruguayo. Pedro Rocha aventajó a Peñarol frente a Nacional en el Estadio Centenario. El chileno Ignacio Prieto lo igualó para los del brasileño Cecé Moreira. En tanto, Deportivo Quito y Barcelona protagonizaron el duelo de equipos ecuatorianos, el cual tuvo el uruguayo Jorge Barreto dándole la victoria a los quiteños.
3 días después, el cuadro de la capital ecuatoriana igualó a 0 con Nacional de local. En el Estadio Modelo, Barcelona recibió a Peñarol. El cuadro de Rafael Milans se llevó la victoria de Guayaquil con los goles del argentino Edmindo Nega y el ecuatoriano Esberto Spencer. 4 días después, las visitas se invirtieron. El Carbonero enfrentó a Deportivo Quito, que se adelantó con tanto de Barreto. En la segunda mitad, Rocha logró marcar el empate para Peñarol. En Guayaquil, Barcelona recibió a Nacional y se adelantó con anotación de Mario Espinosa. En la segunda parte, Prieto marcó la igualdad. Una semana después, las revanchas nacionales. Nacional enfrentó a Peñarol y Luis Cubilla daba la ventaja al bolso. El peruano Juan Joya volvió marcador para los de Milans. No obstante, a 8 del final, Julio Morales marcó el empate definitivo. En Guayaquil, Barcelona y Deportivo Quito no se hicieron daño y empataron sin tantos. Ahora los viajes de los ecuatorianos a Uruguay. Néstor González y Roberto Matosas de penal adelantaron a Peñarol ante Deportivo Quito. El uruguayo Víctor Patanini descontó, pero Nega, Pablo Forlán y Julio Cortés sellaron la goleada local pese al autogol del chileno Elías Figueroa. Al día siguiente, Nacional enfrentó a Barcelona de local y con las anotaciones de Cubilla y el chileno Ignacio Prieto permitieron un importante triunfo del bolso. 2 días después, Peñarol se midió al eliminado Barcelona. Onega aventajó con doblete para el Carbonero. Milton Viera, Héctor Silva y Cortés sellaron la goleada aurinegra que le permitió la clasificación para la segunda fase. Al día siguiente, Nacional y Deportivo Quito se pelearían por la segunda plaza en el Centenario. Julio Montero abrió el camino para los de Moreira, que sentenciaron con los goles de Rubén García, Morales e Ido Maneiro y así se clasificaban. La segunda fase se sorteó el 22 de marzo de 1969 en Lima y se jugó del 27 de marzo al 18 de abril. El grupo A empezó con un empate sin goles entre Deportivo Italia y Cerro Porteño en Caracas. 4 días después los dos equipos se volvieron a enfrentar pero en Asunción. Allí la dio el triunfo al Ciclón Paraguayo en Parque Sajonia. 4 días después los venezolanos visitaron a la Universidad Católica. Allí Isela hizo doblete y el autogol de Carlos Marín y el gol de Mario Livingston cerraron la victoria de la Católica. El sello fue un penal atajado por Leopoldo Vallejo Samaravich. Luego la Católica recibió en el Estadio Nacional a Cerro Porteño y un penal ejecutado por Isela le daba una victoria importante a los cruzados. Una semana después, la ruta triunfal de la Católica halló un traspié en Caracas. Italia la venció con goles de los brasileños Adair y José Alves por duplicado, pese a que hizo un doble descuento. Esto hizo que la visita del Ecuador de Pérez a Parque Sajonia define el pase a semifinales en su duelo ante Cerro Porteño. Vallejos fue la figura del 0-0 final y la Católica logró clasificarse a la penúltima fase del torneo 7 años después. El grupo B inició en Santiago, con el Wanderers recibiendo a Nacional de Montevideo. Ferrero dio la ventaja al equipo de Valparaíso. En el segundo tiempo, Morales marcó el empate definitivo para el bolso. Unos días después, el cuadro uruguayo visitó al Deportivo Cali y se adelantó con los tantos de Prieto y Morales. El argentino Mario Desiderio descontó, pero un doblete del brasileño Celio y Rubén Techera sellaron la goleada del Nacional. 4 días después, el cuadro colombiano se midió a Santiago Wanderers. Irol de Juan Zamboni adelantaron al equipo de Villegas. Ferrero descontó y luego un doblete de Loaiza y el autogol de Leiva dieron la goleada a los azucareros. Al campeón chileno visitó a Nacional en el Centenario de Montevideo. 3 días después, y allí un doblete de Prieto dio la victoria a los charrúas. El equipo de Moreira recibió a Deportivo Cali 4 días después en el duelo clave. Las anotaciones de Morales y Celio daban a Nacional su pasaje a semifinales sin esperar al último partido. Este sería un Viña del Mar entre Santiago Wanderers y Deportivo Cali. Reinaldo Hoffman y Ferrero aventajaron a los de Valparaíso. El gol de la Arana e Hiroldo por duplicado aventajaron al Cali, pero el autogol de Oscar López la igualó. La última plaza en semifinales la definieron los finalistas de la primera edición por el grupo C. La ida se dio Montevideo y empezó con Onega dando la ventaja a Peñarol frente a Olimpia. Civilis marcó luego el empate final de los franjeados. La vuelta se disputó en Parque Sajonia y tuvo un duelo muy áspero. El Carbonero hizo valer su categoría y con la anotación de Onega ya en el minuto 51 le permitió al 3 veces campeón continental llevarse la clasificación a la penúltima instancia del torneo. Las semifinales se jugaron del 26 de abril al 7 de mayo de 1969. La primera llave enfrentó a los equipos uruguayos. El duelo de ida entre Nacional y Peñarol tuvo al bolso como local y este sacó ventaja con las anotaciones de Maneiro y Mujica que dieron la victoria al equipo de Moreira. La vuelta tuvo al Carbonero como local y tras un encuentro muy disputado, Spencer le daba la victoria a Peñarol y forzó que se diera la disputa de un encuentro de desempate, aunque el bolso tenía la ventaja de la diferencia de goles. El Centenario luego este encuentro al igual que los dos anteriores. El partido fue movido con muestras repetidas de buen fútbol, pese a que en el primer tiempo, especialmente Nacional, abusó del juego demasiado brusco. No hubo goles ni en la prórroga y por un gol de ventaja de los dos primeros partidos, el bolso se calificaba nuevamente a la final. En la otra llave se midieron la Universidad Católica y el campeón Estudiantes. La ida se jugó en el Estadio Nacional de Santiago.
Marcos Conigliaro aventajó al cuadro platense. Sarnari igualó y Christian Rudzki, de origen checoslovaco, dio la ventaja al Pincharrata. En la segunda parte, Néstor Tonieri selló la victoria de los argentinos. La revancha sería en 1:57 con Juan Ramón Verón dando la ventaja al campeón defensor. Messi marcó el empate para los cruzados y los ilusionó. No obstante, Eduardo Flores aventajó al equipo de La Plata y Vallejos cometió un autogol que selló esta serie. De esta forma, charrúas y platenses se alinearon en el duelo decisivo de la competición. Las finales se disputaron en mayo de 1969. El día 15 se jugó el partido de ida en el Estadio Centenario de Montevideo, que estuvo repleto y con el arbitraje del chileno Domingo Massaro. El encuentro se resolvió recién en el segundo tiempo cuando Flores marcó el único tanto del duelo que daba la ventaja a Estudiantes frente a Nacional en la serie. Una semana después se jugó la vuelta en el estadio del cuadro Pincharrata en La Plata con el arbitraje del colombiano Omar Delgado. La oncena de Osvaldo Subeldía demostró una vez más su poderío a través de la fuerza colectiva, derrotando brillantemente al gran equipo uruguayo. Flores fue desequilibrante y abrió el camino para otro triunfo del cuadro albirrojo, tras haber pasado media hora de juego. Sin dejar de accionar a su rival, la presión sostenida de los argentinos surtió efecto 5 minutos más tarde. Una nueva anotación, ahora de Conigliaro, daba la sentencia a la serie y acababa con las ilusiones del bolso de querer su primera copa. Final del partido y Estudiantes se programaba bicampeón de América. Los Estubeldía lograron ser el primer equipo en ganar el torneo con el 100% de eficacia, al ser vencedores de los 4 partidos que disputaron. Verdades del formato. Esto permitía la continuidad de una época dorada para los franceses, que también tuvieron a Alberto Poletti, Raúl Madero, Oscar Malvernat, Carlos Virardo, Carlos Pachamé, Felipe Ribaudo y muchos otros más. Ese año Estudiantes acabó tercero en el grupo B del torneo metropolitano y luego fue décimo en el torneo nacional. El título continental permitió a Estudiantes jugar la final de la Copa Intercontinental ante el Milan, campeón de la Copa de Europa. Fue goleado por 3-0 en San Siro y pese a triunfar 2-1 como local en la Bombonera, el equipo de La Plata no logró el título por diferencia de goles. En un cotejo marcado por hechos violentos y conductas impropias sobre todo del cuadro Pincharrata. Además, en la Supercopa de Campeones Intercontinentales acabaron como terceros en la zona sudamericana a 6 puntos del ganador Peñarol. Estudiantes iba a la siguiente edición con la mira en coronarse de campeón del torneo, pero muchos aspirantes iban a quitarle la corona y querer el torneo, pero todo ello te lo contaremos en nuestro próximo video. Espero que les haya gustado este video y gracias por tu sintonía. No te olvides de darle me gusta y suscribirte a Liga Poronga, créeme que me ayudarías bastante haciendo ello. Puedes revisar también todos los videos anteriores de esta saga de la historia de los mundiales y coméntame también sobre tus sensaciones de esta competición. Saludos a todos y nos vemos en el siguiente video.